Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarles y acompañarles en esta nueva emisión de Impacto Económico a través de la señal informativa de Telesur. Soy Arani Flores, vamos de inmediato con titulares. En América Latina, inflación de enero en Argentina baja a 2.2%, pero el consumo de alimentos y bienes básicos sigue en caída. Texto abordaremos cómo en El Salvador abandonan la obligatoriedad del Bitcoin 3 años después de que se convirtiera en el primer país en adoptarla como moneda de curso legal. En 60 masivas protestas en Bélgica contra reformas de pensiones paralizan el país. Iniciamos en Argentina. A pesar de la baja inflación en enero, el consumo cae drásticamente y la pobreza sigue en aumento, con una familia necesitando más de 1 millón de pesos argentinos para sobrevivir. Aquí le contamos. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, el índice de precios al consumidor de enero de 2025 fue de 2,2%, una disminución respecto al 2,7% de diciembre de 2024. Las divisiones con un aumento fueron restaurantes y hoteles, 5,3%, y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 4,0%. Las menores variaciones fueron en educación, con 0,5%, y prendas de vestir y calzado, menos 0,7%. Según el informe, una familia de 4 necesitó más de 1 millón de pesos argentinos, alrededor de $980, para superar la pobreza en enero, un 0,9% más que en diciembre, y un aumento interanual del 73,2%. Mientras, para evitar la indigencia, se requirieron 453 mil pesos argentinos, unos $431, 0,9% más que en diciembre y un 58,8% de variación interanual. A pesar de esto, refiere el portal Página 12, el gobierno de Javier Milei celebra los resultados, destacando mejoras en salarios registrados privados. Sin embargo, el consumo muestra caídas. Ventas de supermercados cayeron 11,9% interanual en 2024. El consumo lácteo per cápita cayó 9,9%. El consumo de carne vacuna cayó 9,0%, el peor nivel en 26 años. El consumo de yerba mate cayó 9,3% en 2024, el peor nivel desde 2017. Lo que sucede es que hay un problema de medición en la inflación, que implica una subponderación del peso de los servicios. Si se actualiza la medición de la inflación, la cifra desde la asunción de Milei sería de 8,5% superior. El gobierno sostiene que los salarios mejoraron en términos reales desde finales de 2023, pero este dato no concuerda con los datos de consumo, lo que plantea incertidumbre sobre la realidad económica. En Brasil, la explotación minera de tierras raras enciende las alertas por los impactos socioambientales a las comunidades del sur de Minas Gerais. Allí, la población denuncia que por detrás de los discursos de energía verde hay interés bélicos de la industria estadounidense. Veamos más en el siguiente informe de Nacho Lemus. En el centro de una disputa geopolítica que atraviesa los dos mayores polos del sur y norte global, hay una uva y los cultivos de todo un pueblo. El municipio de Caldas es el epicentro de un megaproyecto para la explotación de minerales críticos que nutrirán a la industria bélica estadounidense. Allí, Adrien, su padre y el padre de su padre dedicaron una vida para producir alimentos, pero la fiebre de las mineras por las tierras raras promete acabar con el sueño agrícola, turístico y ambiental de la comunidad.
Para mí significa una tierra viva, una tierra rica en agua, en naturaleza. Aquí tenemos el sonido de los pájaros. Los minerales críticos extraídos de tierras raras son estratégicos para la industria militar de los Estados Unidos. Serán usados en componentes electrónicos de alta precisión, como sistemas de radar, comunicaciones y navegación. También en imanes para la fabricación de motores y generadores de aviones, vehículos, drones y sistemas de armas. Además, son fundamentales en sistemas antimisiles, láser, baterías y almacenamiento de energía para operaciones militares prolongadas y producción de materiales resistentes al calor. Cada vez más, la industria bélica ve la necesidad de construir materiales con más resistencia o resiliencia a eventos climáticos extremos. Si pensamos en las tierras raras, el tántano, tungsteno, cobalto, cobre, níquel, todo eso es usado. La empresa australiana Meteoric y la canadiense Eucor Rare Metals firmaron un acuerdo para el suministro de 3.000 toneladas métricas de óxido de tierras raras que Meteoric extraerá en Caldas, región volcánica de Minas Gerais. Luego Eucor procesará los minerales en un complejo en Louisiana, Estados Unidos. El Departamento de Defensa estadounidense aprobó un pago de $1.8 millones a la empresa, que es considerada una salida para reducir la dependencia de China, el país que actualmente refina el 85% de las tierras raras en el mundo, controlando la producción y procesamiento de esos minerales. La vida en Caldas está a punto de transformarse para siempre. Toda la argumentación para conquistar a los corazones de quien vive aquí en nuestro pueblo es hablar que tendremos un rol internacional para la transición ecológica, para la descarbonización de la energía, para ayudar en la lucha contra los cambios climáticos, contra la emergencia climática. Pero es muy triste saber que en verdad los intereses que están por detrás son mucho más relacionados con la industria bélica. El discurso de energía verde para justificar la explotación de tierras raras se contradice con declaraciones de los propios ejecutivos de la minera australiana. Buenas cantidades de terbio y disprosio que se siguen usando para fabricar imanes, pero para imanes de temperaturas mucho más altas, por lo que son realmente importantes para la defensa y tecnología. Desde 2020, Estados Unidos concedió más de $430 millones para establecer las cadenas de producción nacional de tierras raras en el país. Donald Trump manifestó interés por las tierras raras de Ucrania a cambio de apoyo a Zelensky. También por las de Groenlandia. Al igual que con el petróleo, el acceso a recursos energéticos es prioridad del Departamento de Defensa estadounidense. Históricamente, el control sobre la fuente dominante de energía en el mundo es lo que define las relaciones de poder. De Biden a Trump, el futuro del sur de Minas Gerais continúa condenado al extractivismo minero. El giro en la política climática estadounidense no alteró su interés por los minerales considerados críticos para la transición energética, sino que constituye una nueva estrategia para la disputa por los últimos recursos de un planeta en colapso. Ignacio Lemus y Julia Nassif para Telesur. En Panamá, más de 480 personas fueron detenidas en medio de la represión policial a las protestas contra un proyecto de reforma al Seguro Social. Durante la jornada, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, Suntrax, se movilizó por las avenidas principales de la ciudad de Panamá contra la Ley 163 que se debate en la Asamblea Nacional. Denuncian que mediante la misma el gobierno busca privatizar el Seguro Social, aumentar la edad de jubilación y reducir el monto de las pensiones hasta un 40%. Las movilizaciones fueron reprimidas duramente por la policía, que golpeó manifestantes y lanzó gases lacrimógenos que habrían afectado a pacientes del Hospital de Niños y Hospital Santo Tomás. Vamos a una pausa y al regreso en contexto abordamos: en El Salvador abandonan la obligatoriedad del Bitcoin 3 años después de que se convirtiera en el primer país en adoptarla como moneda de curso legal. Le contamos más en breve, no se aparte.
Estamos de vuelta y en contexto le contamos, uno de los mayores sueños del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ve gravemente frustrado después de que la Asamblea Legislativa de ese país reformara la ley Bitcoin que pone fin al uso de esta criptodivisa como moneda de curso legal, tras presiones del Fondo Monetario Internacional. Le contamos. El Salvador abandona la obligatoriedad del Bitcoin 3 años después de convertirse en el primer país en adoptarlo como moneda de curso legal. Tras semanas de intensas discusiones internas, el Parlamento aprobó una serie de reformas a la ley Bitcoin, eliminando su estatus como moneda oficial y suprimiendo la obligación de los negocios de aceptar criptomonedas en sus transacciones. La reforma fue enviada de manera discreta por el presidente Nayib Bukele y aprobada rápidamente en la Asamblea Legislativa, donde su partido oficialista, Nuevas Ideas, tiene la mayoría. La ley fue respaldada por 55 votos a favor y 2 en contra. Implementada en 2021, la ley Bitcoin obligaba a los comercios a aceptar criptomonedas, impulsando una millonaria inversión gubernamental en cajeros, una billetera digital y otras infraestructuras para facilitar su uso. Además, el gobierno ofreció un incentivo de $30 a los comerciantes para que instalaran Chivo Wallet, la billetera digital oficial del país. Según una encuesta de Ludop, solo el 8,4% de los encuestados indicó haberla utilizado alguna vez. Bukele, quien defendió férreamente la inclusión del Bitcoin como moneda legal y se burló de las advertencias del Fondo Monetario Internacional sobre su volatilidad, ahora da un paso atrás ante la presión de un préstamo condicionado por el Fondo Monetario Internacional, lo que pone fin al sueño del presidente con la criptomoneda. Y tras la derogación de la ley Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, ¿cuál será el impacto económico y el futuro financiero del país? Con esta reforma, El Salvador cumple con los requisitos del FMI, allanando el camino para recibir el préstamo y un posible respaldo adicional de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En total, el paquete de financiamiento podría superar los $3.500 millones. Sin embargo, la situación económica del país sigue siendo compleja. En 2024, El Salvador fue la economía con menor crecimiento en Centroamérica por 5º año consecutivo, registrando un déficit comercial de más de $8.000 millones. A lo antes expuesto se le suma la crisis alimentaria que persiste. El 52% de la población en El Salvador enfrenta estrés alimentario según la ONU. Por su parte, la FAO incluyó al país entre los países a monitorear por riesgos de hambre. A pesar de los desafíos, el gobierno de Bukele sigue apostando por la inversión en criptomonedas y mantiene su discurso de respaldo al Bitcoin, aunque su papel en la economía salvadoreña queda reducido a un activo de inversión y un medio opcional de pago. Vamos hacia una pausa y al regreso en 360, masivas protestas en Bélgica contra reforma de pensiones paralizan el país. Le contamos de esto en breve, ya venimos. De vuelta en Economía 360, al menos 60.000 personas tomaron las calles de Bélgica este jueves en una jornada de protesta contra recortes al gasto público y la reforma de pensiones impulsada por el nuevo gobierno. Le ampliamos. Bajo el lema "No somos limones, dejad de exprimirnos", se celebró en Bruselas, la capital belga, la mayor protesta antigubernamental de los últimos tiempos contra la reforma de las pensiones y otras medidas propuestas por el gobierno, como la limitación de las prestaciones por desempleo a 2 años y los recortes en los servicios públicos para aumentar el presupuesto militar. La policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes. Las manifestaciones convocadas por sindicatos y apoyadas por diversos sectores laborales provocaron la paralización del tráfico aéreo e interrupciones en el transporte público.
Estamos aquí para demostrar la falta de reconocimiento del país, es decir, de Bélgica, hacia los militares. Ahora tenemos una situación geopolítica que es quizás la más grave de los últimos 25 años. Pero ¿qué estamos haciendo? Las principales víctimas socioeconómicas del nuevo gobierno son los militares, el personal de defensa, además de todos los demás. Las primeras medidas presupuestarias, por desgracia para la población, apuntan a las escalas inferiores, no a los salarios altos. Por lo tanto, todo lo que depende del CPS se reducirá. Las prestaciones por desempleos también se eliminarán. Después de 2 años ya no habrá periodos largos de prestaciones por desempleo. Los jóvenes también tendrán dificultades para acceder a ingresos y empleos más estables. También quieren aumentar el periodo de jubilación a 67 años. Para los militares es de 56 años a 67 años. Son cosas inaceptables. El gobierno de coalición liderado por el nacionalista flamenco Bart de Wever, que asumió el poder el pasado 3 de febrero tras 8 meses de negociaciones, enfrenta un desafío significativo ante la resistencia de amplios sectores de la sociedad belga. Las protestas reflejan el descontento generalizado hacia un sistema de pensiones que, según los manifestantes, perjudica especialmente a los trabajadores con menores ingresos. Vamos ahora a España para hablar de la especulación inmobiliaria. En Barcelona, la Casa Orsola se ha convertido en un caso paradigmático para el activismo que lucha contra esa especulación. Si bien han ganado una importante batalla, aún queda camino por recorrer. Veamos los detalles con nuestro corresponsal, Andrés Flores. La Casa Orsola es un edificio ubicado en el barrio de la Eixample, en Barcelona. Sus vecinos se han organizado contra la especulación inmobiliaria. Casa Orsola ha sido un ejemplo de lo que es la especulación a nivel turístico, a nivel alquileres de temporada, desde hace ya pues, unos cuantos años. Llevan ya ellos en lucha unos 4 o 5 años aproximadamente. Los vecinos decidieron organizarse, siendo primero uno el afectado, consiguió movilizar al resto de residentes en el edificio. El precio de la vivienda en alquiler en España subió un 15% interanual en enero, el mayor incremento desde agosto de 2018, según los datos del índice inmobiliario Fotocasa. En el caso de la Casa Orsola, la organización de los vecinos, junto al sindicato de inquilinos, logró un gran triunfo. Se ha conseguido, pues bueno, ya definitivamente parar el desahucio, a que el edificio se destine a alquileres turísticos, alquileres de temporada. Los de temporada son los de menos de 11 meses y se mantenga pues residencial, que es como debería ser hoy en día, vaya, según lo que nosotros promovemos. Finalmente, el ayuntamiento y la entidad Hábitat 3 han adquirido la finca y la gestionarán como vivienda social y asequible. Nosotros lo que hacemos es captar vivienda, rehabilitarla, gestionarla y facilitar el acompañamiento de las personas en aquellos casos que se necesite. Hace 10 años que empezamos, ¿no? Y en estos momentos estamos gestionando 1.400 viviendas en las que viven 3.500 personas. Para comprender la magnitud del problema de la vivienda en Barcelona, fuimos a visitar a Diana. Mi situación ahora mismo es que estoy desde hace casi un año fuera de contrato. La propiedad hace casi un año intentó subirme el precio casi unos 200, sí, no, más de 200 euros justo antes de que entrara en vigor la regulación de precios de alquiler. A partir de aquí, ahora la propiedad está absolutamente cerrada a negociar, me ha demandado, estoy en pleno proceso judicial por desahucio y por tanto pues ahora estoy pues en precario y estoy tratando, pues estoy organizándome. La finalidad de desahuciar a Diana coincide con lo que se buscaba hacer en el caso de Casa Orsola, dedicar la propiedad al alquiler turístico. La propiedad, aunque a mí me eche, no hará más alquiler residencial, no es una cuestión de que sea un problema mío, sino que ahora he empezado a poner en funcionamiento pisos de temporada, pisos de alquiler temporal en la finca y ya sabemos que hay uno en funcionamiento. Sin soluciones audaces y comprometidas por parte de los gobiernos, los propietarios podrán continuar poniendo la vivienda al servicio de la especulación. Andrés Flores, Telesur, Barcelona.
China y Kazajistán firman 8 acuerdos de cooperación en sectores clave como energía, finanzas, infraestructura y tecnología. Una delegación de más de 30 empresas chinas visitó Kazajistán durante 4 días para promover la cooperación económica y comercial entre ambos países. Los acuerdos suscritos en una feria económica y comercial bilateral en Astana incluyen tratados sobre el comercio de productos energéticos y agrícolas, así como la cooperación en petróleo, gas, energía limpia, agricultura y logística internacional. En 2024, el comercio bilateral alcanzó los 43.800 millones de dólares, un aumento del 6.8% respecto al año anterior, consolidándose a China como el principal socio comercial de Kazajistán. Nos vamos a África. Ghana enfrenta una pérdida de 156 millones de dólares en su presupuesto estatal como consecuencia del congelamiento de los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID. Revisamos la información en el portal de Africa News. El gobierno de este país ha señalado que esta situación les impacta gravemente, pues dependen de esta asistencia, especialmente en los sectores de salud y agricultura. El presidente John Mahama ha solicitado al ministro de Finanzas, Cassiel Ato Forson, que busque soluciones para cubrir esta brecha financiera. Revisamos indicadores petroleros al cierre de esta jornada. El barril de petróleo intermedio de Texas marcó $71 con 26 centavos, con una caída de 11 centavos de dólar. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $74 con 95 centavos, con una baja de 23 centavos de dólar. Y el crudo promediado por la OPEP marcó $77 con 88 centavos, con una caída de 43 centavos de dólar. Despedimos así Impacto Económico. Como siempre, la invitación, manténgase atento a la pantalla de Telesur, comuníquese con nosotros a través de mi cuenta en X, @JFloresTLSur. Será hasta la próxima.